ex gobernador de la provincia de Salta, dirigente peronista. Juan Manuel. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Bienvenido, gracias por venir. ¿Cómo están a ustedes? Bueno, algunas reflexiones de lo que estuviste escuchando, de lo que viste sobre este tema. Lo primero es el drama en donde resulta realmente dramático que la política trate de darle alguna interpretación a un drama de un colectivero que lo ajustician de esa manera. Después la investigación dirá cómo fue, cómo no fue. Un drama que nosotros no podemos naturalizar, punto uno. Respecto de lo otro, es totalmente inadmisible trabajar sobre peros frente a la violencia, digamos, que no aprendimos nada. En la Argentina hay que aprender que ese no es el canal. Primero tenés que tener empatía y entender que puede pasar eso, puede pasar cualquier cosa o que te insulten en el clima denso que hay. Lo que no justifica la violencia y mucho menos justifica la solidaridad de la violencia. Pero digo, el drama es que nosotros pongamos el foco en este hecho totalmente desgraciado, inadmisible. Por eso está clarísimo entender cuál es la prioridad, es cuáles son las políticas que hacen y vuelven a lo que vos planteabas, a un Estado no solo presente, sino eficiente, que te brinde mayores, por lo menos mayores elementos de seguridad. Probablemente no puedas evitar todas las desgracias, los homicidios, lo que sea, por distintas situaciones, pero si tenés mayor capacidad de respuesta, mayor eficiencia en el Estado, naturalmente vas a poder evitar mucho más esas situaciones. Estaba pensando, ¿no? respecto a lo que decía Nico, y ahora que lo retoma Juan Manuel, la derecha en general de la Argentina, si en algunos lugares pide Estado y que el Estado esté muy presente y actúe de manera activa, es en la seguridad. Es que eso es inadmisible. Ahí no O ahorran sea, el monopolio recursos, del uso de la fuerza, si vos querés vivir en un Estado de Derecho, el monopolio del uso de la fuerza la tiene que tener el Estado. Eso es la base del Estado de Derecho. Querés vivir en un Estado de Derecho, querés tener seguridad jurídica, todo. El monopolio del uso de la fuerza es del Estado. Entonces, es lo primero que es innegociable en todas las situaciones. Entonces, frente a eso, vos tenés que, eso que es un principio, dotarlo de efectividades conducentes. Tenés que tener capacidad logística, operativa, y claramente tenemos un problema. Tenemos que asumir el serio problema que tenemos más allá de la vulnerabilidad social, de todo el problema. Tenemos un serio problema en materia de seguridad en la Argentina que lo tenemos que trabajar. ¿No va de la mano de la falta de oportunidades? No de necesariamente, la bronca? no necesariamente. ¿Por qué? Porque la estigmatización de la pobreza como único germen de la delincuencia, a mi juicio, no es lineal. Digamos, obviamente tenés que dar oportunidades, pero eso no significa que si sos pobre sos chorro, si sos pobre sos asesino, eso no es así. Ahora bien, tenés que trabajar sobre una sociedad en donde claramente tenemos serios problemas de convivencia. Ahora, Juan Manuel, la disputa en ese sentido no es de presencia del Estado sí o no, sino respecto de con qué carácter democrático, diría yo, actúan las fuerzas de seguridad, porque el planteo histórico de Bullrich es tiren y después pregunten. Por eso... y lo que se va legitimando es un poco ese discurso. Yo no quiero entrar yo no quiero entrar en la irresponsabilidad de analizar este hecho cuando están velando a un pobre tipo que estaba laburando a esa hora con un problema de salud serio, con la mujer que había fallecido hace poco, o sea, frente a esa situación, yo no quiero sentarme a analizar ese hecho puntual porque no lo conozco, conozco lo que vi en los medios y nada más. Tiene que ver con el pero rol de la fuerza de claramente seguridad. lo que vos necesitas son fuerzas de seguridad, obviamente, con capacidad operativa dentro del marco de la ley. Digamos, claramente, porque en definitiva, si no, ya también hemos vivido en la Argentina lo que es funcionar fuera del marco de la ley desde el Estado. Pero eso no te tiene que inmovilizar en términos de tener capacidad logística. Repito, el tema de las cámaras, sé que cuesta dinero, y en las provincias se va haciendo de a poco, en los lugares más vulnerables y demás, en muchos lugares ya se va avanzando. O sea, tenemos que generar también, obviamente, un centro de coordinación operativa que claramente no funciona como debe funcionar porque no hay coordinación. O sea, en lugares digamos, de distritos, de diferentes distritos, vos tenés un serio problema en términos de capacidad operativa que requiere correr a la política, correr a la discusión. ¿Quién interviene, decís vos? Claro, exactamente. Vos tenés que tener protocolos de actuación mucho más afinados de lo que tenés.
No podés tener un gobierno nacional diciendo una cosa, un gobierno provincial otro, un gobierno de un distrito diciendo una cosa, el de al lado diciendo otra cosa, porque va a salir mal, más allá de la política. O sea, creo que hay que sacarse el chip de la cabeza de quién es la culpa. Viste que lo primero que estamos pensando, a ver, ¿de quién es la culpa? Esa desgracia que vivió la familia de este colectivero. Es responsabilidad de todos. Responsabilidad de oficialismo, de oposición, lo que tiene cargo público, lo que no tenemos, de todos. Asumamos la responsabilidad, punto 1. Punto 2. Veamos cómo hacemos para evitar que sigan sucediendo esas cosas. Porque hay cosas que son evitables, cosas que no. Pero el grave drama es cuando corremos el foco y nuestro foco es, la verdad es que entonces es culpa de tal, es culpa del otro, y así es como vamos corriéndonos de la responsabilidad. La Néstor, sumamos todos. Usted describe recién una situación casi esquizofrénica respecto de que la fuerza de seguridad de este lugar piensa de tal manera o actúa de tal manera, y cruzando esta calle, la que está aquí piensa de una manera diferente. En medio de todo este fárrago, quienes se oponen, y me incluyo, a la intervención de las Fuerzas Armadas en la represión del delito en las bandas organizadas, básicamente el argumento es que terminan cooptando las bandas organizadas de narcotráfico, de la criminalidad, a las fuerzas de seguridad, ejemplo de lo que ha pasado en varios países de Latinoamérica. ¿Por qué no puede pasar lo mismo o no está pasando lo mismo con las fuerzas de seguridad que están interviniendo? ¿Por qué entender que lo que hay que hacer es actuar sobre las fuerzas de seguridad y no empezar a pensar que probablemente las fuerzas de seguridad sean parte del problema? Sí, pero, primero, en materia de lo que hablamos, hay que empezar primero en la justicia. Nosotros tenemos reformas detenidas en la Argentina desde hace un tiempo, por ejemplo, en el sistema acusatorio. Segundo, la lógica de el narcomenudeo que pasó a las provincias. Estoy hablando de un problema que lleva décadas, no es un problema de hoy, ayer, mañana, responsabilidad de uno, de otro, responsabilidad de todos. No vino con capacidad operativa para que las provincias puedan trabajar o un fuero especializado o obviamente la capacidad logística para avanzar. Estoy hablando de la capacidad de respuesta. Se puede trabajar articuladamente y en algunos lugares tuvimos buenas experiencias de trabajo articulado entre Gendarmería Nacional y las policías provinciales, con la actuación en conjunto de mesas de articulación entre justicia provincial y justicia federal. Esas son las discusiones, esas son las reformas judiciales que requiere la Argentina. Coincido contigo respecto de lo que significa otra fuerza como el Ejército Argentino. Además, eso correlo porque responde a otra lógica, la Ley de Seguridad Nacional es clarita al respecto. Claro, pero respecto de la operación de Gendarmería, sí, nosotros necesitamos mayor presencia, sin lugar a dudas. En ese punto en particular, cuando usted habla del Poder Judicial, el Poder Judicial actúa una vez que el hecho se produjo. Si el Poder Judicial no podía haber prevenido el homicidio del colectivero, interviene a partir de que se produce. Las fuerzas de seguridad sí están para prevenir, y es ahí donde yo pongo el foco de si no es ahí donde está parte del problema. Coincido contigo, pero me gustaría ver la situación procesal de algunos de los involucrados. A ver si no tenemos fallas también de accionar judicial, por lo cual esos tipos están libres. También lo trabajemos a eso, porque es cierto, en ese hecho puntual no, pero probablemente el tipo que delinquía tenía que estar adentro o afuera. No conozco, no sé, por eso digo, hay una cosa que es multicausal. No podemos, si fuese tan sencillo, no tendríamos estos niveles de inseguridad en la Argentina. Pero claramente lo primero que tenemos que hacer es, para mí, ¿no?, es correr la actitud de quién tiene la culpa. Asumamos toda la responsabilidad y veamos de qué manera somos más operativos. Porque si no, en definitiva, discutimos teorías y seguimos teniendo el problema que tenemos todos los días, ¿no? Juan Manuel, te meto en la política un poco electoral si se quiere, pero en base a este tema también creo que se puede plantear. ¿El Frente de Todos y Juntos por el Cambio, de verdad crees que son lo mismo? Incluso, por ejemplo, en lo que tendría que ver con una política de seguridad. Mira, el resultado de este gobierno, a mi juicio, es malo y el del anterior también fue malo. Digamos, pruebas al canto. Hoy estamos viviendo una situación compleja. Después discutamos cuánto hay de herencia, cuánto no hay de herencia, pero claramente este es un gobierno que no va bien y el gobierno anterior tampoco va bien. Por razones bien distintas, ¿no? Por los motivos que fuesen, pero miramos resultados. Después discutamos digamos, la culpa de uno, la culpa del otro. Vayamos a resultados concretos. Un paréntesis esto no ahí. camina. Si vos solo medís resultados, te perdés
te perdés el sentido de qué rol tiene que tener el Estado. No, estoy de acuerdo, pero ¿sabe qué pasa? La concentración de la riqueza, la Sí, pero es que vamos primero a esto. Sí. En términos de resultado, son dos propuestas que han fracasado en la Argentina o que están fracasando en la Argentina. Por todos los motivos que sea. Ahora bien, vayamos a donde, más allá de las buenas intenciones. Vos tenés desde el costado neoliberal o liberal o lo que sea que te plantean hay que ajustar para crecer y toda esta historia, desconociendo que el umbral del dolor argentino no se banca esas lógicas de ajuste que aparte ya vimos que no funcionan. Bueno, el problema es que hoy el pueblo argentino está siendo ajustado por el peor de los ajustes, que es la inflación. Entonces te clavas, obviamente, más de un 100% de inflación anual. Nosotros hoy estamos hablando del problema de un 39 y pico, de un 40% de pobreza del segundo semestre del año que viene. Seamos honestos, sabemos del año que pasado. hoy... del año pasado, perdón. Sí, del último semestre, Sí. o sea, del año pasado. Pero cuando miramos este semestre que estamos viviendo con la inflación, obviamente que vamos a tener mayor pobreza aún. Entonces, la pregunta es, ¿ahí está el camino para salir? No, porque a mi juicio lo que se está haciendo es subestimar la necesidad de un crecimiento económico en la Argentina. El problema no está solamente en la distribución de la riqueza. Si tomás el PBI per cápita de Argentina de hace 14 años y el de ahora, tenemos un problema. Entonces, o nosotros generamos condiciones de desarrollo y vamos a una Argentina que se parezca más a una fábrica que a una financiera, o vamos a tener problemas. Ahora, cuando vos planteás la salida no está por ahí, sería como un Milei diciendo la salida no está en la casta política, vengan conmigo. No. Una cosa es que no esté la política argentina, no son el frente de todos y juntos por el cambio. Hay gente que piensa distinto a ellos y participa en política. Pero con la y no tiene polarización problema. que hay, pareciera que no hay muchas opciones para terceras Vos posiciones. sabés que yo he vivido esa situación en otra época. De hecho, acompañé a Lavagna hace 4 años, no fue muy mal porque no había lugar en la polarización. Yo hoy, ¿qué es lo que estoy advirtiendo? Que ambos polos tienen más intensidad que antes, pero son mucho más pequeños. Claramente son más pequeños. ¿Por qué? Por los malos resultados de la gestión. Entonces, lo que antes era una discusión entre 45 y 45%, hoy una discusión entre 20 y pico y 20 y pico. Y en eso creo que todo el mundo lo está planteando. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Aquel que no está conforme con el desempeño de este gobierno y no quiere que vuelva el gobierno anterior, que la única opción que va a tener es ir en contra de la política, tirar piedra contra el sistema con Milei, yo creo que la Argentina, hay muchos argentinos que tenemos una mirada distinta y tenemos que tener la posibilidad de expresión que si no estás de acuerdo con este gobierno y con el anterior, no necesariamente estás en contra de la política y del sistema, sino que crees en una cosa distinta. Profundizando un poco eso, ¿estás de acuerdo si yo digo que vos sos parte de un peronismo que no integra el Frente de Todos? Definitivamente. ¿Cuál es la manera que tiene ese peronismo de resolver la inflación? ¿Cuál es el plan? Centralmente, crecer. Vos tenés que ir a una Argentina que tenga una meta de crecimiento, por lo menos de 30% de crecimiento agregado en 4 años, y que en ese crecimiento vos logres acomodar el gasto público argentino muy por abajo de eso. No estoy hablando... Acomodar el gasto público es ajustar. No. Te estoy diciendo que si vos creces al 7,5% anual, no crezca el gasto público a más del 2,5% anual, de manera tal de que vos en 4 años pones en caja a la Argentina. Segundo, otro tema que tiene que ver con una de las presiones que te genera inflación, tiene que ver claramente con el déficit fiscal. ¿Cómo resolvés? Creciendo, es fácil. Si vos tenés que el Estado representa esto y la economía argentina representa esto, y la única manera que tenés que hacer es ajustar. Si yo hago que la economía crezca ¿Achicar y el el Estado Estado? crezca, claro, no, justamente el problema liberal es decir, achiquemos, achicando el tamaño de la economía. Pero, yo qué es Juan lo que Manuel, quiero, que crezca la economía sin crecimiento Juan del Manuel, Estado. Así podés poner en caja. Pero lo que viene pasando es que la economía creció en los 2 últimos años En los 2 últimos años, y pero la desigualdad ¿sabés se qué amplió. pasa? Es el Pero problema no me parece podés ser... medir en 2 años. Vos tenés que medir el desempeño de la economía argentina bastante más largo, porque estamos midiendo 2 años en donde, claro, estamos alcanzando la caída de los 2 años anteriores. Ahora, no importa si en un año gobernó, está bien que hubo pandemia, lo que sea, no importa la culpa, a ver si me refiero, veamos.
Vos creciste 2 años para recuperar la caída de los 2 años anteriores. Ahora, Está bien, hubo 2 gobiernos distintos, no importa. Pero, ¿qué es lo que Y pasa? más o Eso menos no no es importa, crecimiento. porque uno te clavó un Por eso préstamo digo, de pero 45 estamos hablando millones. de culpa. Está bien, yo estoy hablando de... Pero no lo podés obviar eso. Por eso, no, pero no podés ¿sabes obviar qué? el cómo llegamos hasta acá. Por eso digamos. está bien, fenómeno. El gobierno de Macri fue horrible, eso ya lo sabemos. Este gobierno también es horrible, no digamos que es bueno. Para mí, por lo menos, ¿no? Entonces, el planteo, ¿cuál es? Lo que vos necesitas es tener un umbral de crecimiento que no sea solamente el rebote de la caída de un año anterior o 2 años anteriores. Y eso requiere de una sustentabilidad diferente. La Argentina tiene una enorme potencia de desarrollo y nosotros, con la lógica de funcionamiento que tenemos, estamos aplicando como una especie de plancha que le está tapando la capacidad de crecimiento a los sectores económicos de la Argentina. Nico. Y eso no significa ausencia del Estado, nada. Significa crecer, obviamente, con una lógica de un Estado presente que articule niveles de equidad. Pero para eso tenés que crecer. No podés repartir lo que no tenés. Lo único que distribuye la Argentina hace mucho tiempo es pobreza, no distribuye riqueza. Juan Manuel, ¿tuviste propuestas para sumarte al Frente de Todos? En algún momento sí. Estoy hablando hace un tiempo, igual que a Juntos por el Cambio. Yo la verdad es que creo que la Argentina tiene que salir de esta dialéctica, porque la lógica de funcionamiento de ambos, en eso es parecido, es validarse desde la confrontación. Y yo no estoy en el tema naif de chicos, llévense bien y no se peleen. No, generemos condiciones de desarrollo para la Argentina. A Juntos por el Cambio te ofrecieron en 2019 ser el candidato a vice de Macri y le dijiste que no, por eso fue Correcto. Pichetto. Correcto. Es así. Ahora, dijiste que te arrepentís de esa foto con Pichetto, Massa, bueno, y Schiaretti, con quien supongo que no te arrepentís. No de la foto. Me arrepiento porque digamos, para mí la política no es una foto. Es, primero, de haber trabajado, no es que me arrepiento, aprendí. ¿No? Porque después Ok, se fue un dice me error del que arrepiento. aprendiste en todo Aprendí caso. y no lo volvería a hacer. Lo dije no volvería a hacer, sí, no lo volvería a hacer. ¿Por qué? Porque es un error, primero, no tuvimos la audacia de plantear un modelo de país distinto. Lo que estoy diciendo ahora, nosotros nos quedamos en una lógica procesal de tratar de ser algo del medio. Yo no quiero ser algo del medio. Esta es la foto, ¿no? Que en su Nosotros- momento, esto fuera Sí. campaña 2019, recordemos, Nosotros ¿no? exactamente. Nosotros lo que yo estoy planteando es una Argentina con un fuerte sesgo desarrollista, en un modelo que vayamos a un productivismo en serio, con una lógica de funcionamiento que se parezca más, como decía, una fábrica que una financiera, el país, por decirlo. Sí. Error 1 es no ir claramente con convicciones, sino tratar de pensar que desde acomodar espacios de poder vos podés generar una oferta competitiva. Error grosero. ¿Por qué? Porque vos lo que tenés que lograr es representar a la sociedad o a una porción de la sociedad que piense más o menos como vos. Pretender que acumular dirigentes en donde vas perdiendo identidad porque no te importa qué es lo que piensa cada uno, pero con eso tenés más musculatura política y sos más importante. Entonces, es un error que habitualmente cometés en política. Bueno, yo ya lo cometí, no lo quiero volver a O sea, cometer. sentí que te apuraste. Sí, no, ¿sabes qué? Sentí que, porque el sistema te empuja a que vos entendés la política como la acumulación de dirigentes, a ver de qué manera tenés más volumen y más peso. Y me parece que eso es algo que en términos conceptuales está alejando a la política de la gente, pero a mí en términos prácticos lo que hizo fue que terminé representando algo que, Claro, que no era desdibujando nada. lo que vos No sé eras si me en todo explico. caso. Ahora, Juan Manuel, me tomo de un adjetivo que vos usaste, dijiste que este gobierno, igual que el de Macri, es horrible. Sí. Si es tan horrible, ¿por qué no se genera una dispersión del Frente de Todos, incluso con el lío, por decirlo muy sencillamente, que soy el Frente de Todos y que yo me encargo de contar acá y mis compañeros nos encargamos de contar acá todas las semanas? ¿Por qué no hubo dispersión de gobernadores? ¿Por qué la aparición de la posibilidad que representaron vos y Juan Schiaretti ahora con la foto? ¿Por qué eso no generó atracción? ¿Por qué no se rompe el Frente de Todos? Lo veamos en la elección. Yo creo que está bastante peor de lo que... Te lo tomo, hoy, Yo creo que 3 sí. de abril, ¿eh? Lo veamos más ¿Por adelante. qué crees que puede pasar? Porque yo creo que claramente ahí hay un proceso de desintegración, porque hay una representación muy diversa que claramente unos no representan lo que piensan otros. La acción de gobierno no siente algunos sectores del gobierno, no me quiero sentar a evaluar a cómo internas del gobierno, pero claramente hace falta escucharlos para darse cuenta que hay miradas totalmente diversas de la Argentina que se van a expresar seguramente electoralmente.
En Santa Fe, aparte por que- ejemplo, ¿Cómo? hablaron con Omar Perotti, por ejemplo. Sí, pero ojo, no estoy hablando no estoy hablando de los gobernadores, estoy hablando del gobierno nacional. Y lo que yo veo es que ahí hay, adentro del propio seno del gobierno, un nivel de dispersión tan grande que naturalmente están tan ocupados en la pelea de la interna que hay serios problemas en la gestión de gobierno. Y lo que se mira más allá de la política, porque los que hacemos política, los que analizamos política, estamos muy, muy metidos en eso. Lamentablemente vuelvo al resultadismo que me hablaba al principio. Yo en eso es lo mismo en el fútbol. Probablemente sea horrible, pero yo quiero resultados. El otro día yo soy hincha de River, fanático. Me preguntan, y bueno, ¿qué pensás de De Micheli? No sé, vamos puntero. Después veamos, digamos, por ahora vamos puntero. Digo, y en esto pasa lo mismo. Los resultados no son buenos. Y frente a los resultados Claro, que no son buenos, me es natural que la gente se va a ir a otro lado. Me resisto, Juan Manuel, a pensarlo en términos de dejar de lado los cómo. En este programa solemos hinchar bastante con los cómo, además de los qué. Es correcto. Que sería ver el proceso y en virtud de eso pueden llegar los resultados. Yo insisto, el gobierno tiene datos macroeconómicos muy importantes. Tiene crecimiento industrial, tiene inversión récord en los últimos 8 años. Tiene baja de la tasa de desempleo, que también es récord. Es decir, todo el dato macroeconómico. Lo que es el problema central del gobierno es que no ha distribuido bien. Es decir, que no tomó las decisiones para hacer que eso que efectivamente crece, que permitime dudar si efectivamente es un rebote, no es lo que suelen decir economistas heterodoxos, no necesariamente del gobierno. Es decir, la falla está en que no se tomaron las decisiones para distribuir mejor esa riqueza que estaba. Con lo cual, el crecimiento, el mero crecimiento no te responde eso. Si no, estamos en la teoría del derrame. Bueno, pero que la también, pregunta que es lo también siguiente. fracasó. Está. Entonces, ahí es donde yo te pregunto, Bueno, pero ¿cómo resolverías eso válido, que el gobierno válido no? lo que vos mismo decís. Sí. Claramente, este gobierno no tiene herramienta para generar una mejor distribución de la riqueza si el problema es riqueza. ¿Cómo distribuirías vos? Es que yo tengo una mirada distinta, yo empiezo desde otro lado. Yo creo que acá no hay solamente un problema de distribución, hay un problema de generación. Ese es el problema estructural. Vos la economía vos la alentás desde el incentivo, no desde el garrote. A mí me parece que la Argentina, nosotros nos quedamos con una agenda como minimalista, de decir, bueno, está bien, estamos menos peor o tenemos la mejor de los últimos 6, 7, 8 años, que fueron horribles para la Argentina, a ver si, digamos, de verdad, creo que nosotros podemos ser un país que potencia y nos quedamos para ver, es cierto, tratamos de ser mejores que el anterior o menos peores que el anterior, bárbaro, buenísimo, medalla, abrazo, medalla y beso, bárbaro, pero la Argentina tiene que ser, la Argentina es un país que debiera estar hoy, por ejemplo, siendo formador de precio en materia de energía a nivel global, y estamos importando energía. Ya sé, no es culpa de este gobierno, ya lo sé, pero digo, No, para no que se nos trata de pongamos en defender foco, irracionalmente la este Argentina gobierno, ¿eh? tiene que ir a ser lo que debe ser. Y eso requiere que tengamos la audacia de no cuidar el resultado. A mi juicio, en términos de calidad de vida, en términos de cómo funciona una familia, que un pibe que se levanta, el pobre hombre que lo mataron hoy, se levanta a laburar, probablemente su hijo dormía y cuando vuelve a la noche su hijo sigue durmiendo porque ya duerme para el día siguiente. Y muchas veces ese sueldo, porque gran parte de los trabajadores registrados en la Argentina tiene un sueldo que no alcanza la línea de pobreza. Entonces, frente a eso, somos un equipo que va perdiendo 3-0 a los 20 minutos del segundo tiempo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cambiemos un defensor y un volante de contención y pongamos... En términos de política concreta, ¿qué significa eso? Puntualmente, alentemos el crecimiento y el desarrollo económico en la Argentina. ¿Cómo hacemos nosotros para qué? Economía del conocimiento, generación de energía, minería sustentable, economía del conocimiento, turismo, puedan darte un crecimiento sostenido de una banda de por lo menos 6 años de más del 7% Ahora, anual. Eso requiere estabilidad normativa, requiere incentivos para inversión, bueno, requiere lo que necesitamos como cualquier país del mundo. Muchas de las cosas que decís las dijo el secretario de Producción e Industria, ¿no? Se encargó de Miguren la semana pasada, cuando estuvo aquí en Desiguales presentando Coincido totalmente con lo que dijo. el plan Bárbaro. 2030. Ahora, viendo eso, ¿no irías a una interna vos con el peronismo, digamos, más kirchnerista o albertista? Dentro del Frente Pero yo de Todos, no tengo un decís problema, ¿sabes qué pasa? Es que yo no tengo un problema si es kirchnerismo o no kirchnerismo. Yo tengo un problema que yo creo que el Frente de Todos nos representa lo que yo creo que hay que hacer y no tiene que ver con origen de cada uno. Por eso digo una Firmo paso con tu fórmula. Por eso, pero ¿sabes qué pasa? Soy lo que critico. ¿Por qué? Porque en definitiva yo voy a expresar un modelo de Argentina compitiendo dentro del mismo frente con alguien que exprese otro modelo de Argentina. O sea, vos Entonces, lo que decís es, si es una PASO, tienen que ser modelos similares. Claro, es con que distintas la PASO, ¿qué es lo que expresiones. tiene que discutir? Discute las cuestiones de poder.
pero no puede discutir un modelo de país. Los modelos de país, por lo menos yo me formé en la política y tengo Se discuten 14 con el años. frente. Vos discutís, vos representás un espacio. ¿Para qué existen las PASO, las internas, lo que sea? Para discutir las cuestiones de poder. Eso que, digo, no volvería a ser, que hice la vez pasada, de pretender que arreglando y un poquito cada uno su cuotita de poder te va bien. Habitualmente te va mal. Néstor. Quiero decirle que te encuentro muchas coincidencias con algunas de sus ideas, sobre todo con esta de que crezca la economía sin necesidad de que esto implique el crecimiento del Estado. Esta idea de tener un país que se parezca a una fábrica y no a una financiera, y celebro su metáfora futbolística, y ahí me quiero detener. Usted acaba de decir que si el equipo a los 20 minutos pierde 3-0, a lo mejor lo que hay que hacer es sacar un defensor y un volante y poner 2 delanteros, y a lo mejor nos comemos 8. Entonces, lo que pregunto es, ¿qué sería ante esta derrota 3-0 a los 20 la propuesta futbolística que usted haría para dar vuelta a ese resultado? Pero en cosas concretas, en cosas que tengan que ver con el día a día de la gente. Concreto. Bajar impuestos a todo lo que es el complejo agroalimentario, economía del conocimiento, generación de energía, minería sustentable, turismo. ¿Cómo suplís el de financiamiento del Estado? Un bono atado a crecimiento. Hoy el Estado se está financiando para sostener gastos corrientes, para sostener un tipo de cambio, para lo que sea. Sostener un bono atado a crecimiento, ya lo hemos hecho en la Argentina en alguna otra oportunidad, que te permita ese proceso, el gap del proceso de recuperación, hasta que vos vas creciendo la economía, vas a tener un gap de 2 ejercicios fiscales, no mucho más. Y eso naturalmente va a tener que acceder a financiamiento, inevitablemente, pero no para quemártelo en gastos corrientes, porque lamentablemente no tenés posibilidad de desarrollo a corto plazo. Entonces, claramente hay que avanzar en eso. Y hay que sentarse a discutir, a mi juicio, por ejemplo, en todo lo que es cada una de las actividades. Hablábamos de economía del conocimiento. Salió una iniciativa interesante hace poco. Sí, el monotributo. Exactamente. Por eso, pero eso es minimalista. ¿Yo qué es lo que quiero? Que la Argentina sea un polo de desarrollo en todo lo que es la industria del conocimiento. No que los chicos puedan exportar laburo hasta $1000. Pero tenemos que animarnos a hacerlo, porque si no, yo entiendo todo eso. Necesitamos eso, tenemos un quilombo enorme y entonces estamos planteando cómo vamos a hacer potencia. Si no pensamos y planificamos en grande, nunca vamos a dejar de ser lo que somos. Está equiparando a sacarle impuesto a la economía del conocimiento, que genera valor agregado y puestos de trabajo, y sacarle impuesto a la minería, que es puramente extractivista de materia prima y no genera mayormente puestos de trabajo. Genera una máquina sacando minerales con un costo altísimo incluso en materia de naturaleza ambiental. Yo tengo una mirada distinta en eso. Veamos cómo funcionan países con desarrollo sustentable en materia de minería en el mundo y con fortísimo valor agregado. Lo que pasa es que, claro, si nosotros queremos seguir siendo un país que exporte materia prima es otro tema, pero generar condiciones para agregar valor. Y para eso debería pedirle a ese que extrae el mineral que no pueda exportar el 98% pero es que ¿sabés qué pasa? Tenés que generar, es que hay un problema estructural para mí. Lo que hay que hacer es generar condiciones para que esos tipos agreguen valor en la Argentina y no afuera. Eso no se hace, vuelvo a decirlo, se hace desde el incentivo y no desde el garrote. Son las experiencias que ha tenido el mundo. No son las experiencias que tuvo la Argentina con Perón cuando acordó la necesidad de operadores en materia energética, que nosotros no teníamos capacidad operativa para hacerlo. Hay que generar condiciones para que se pueda invertir en la Argentina. En la próxima, Juan Manuel, hablamos de litio. Si a fondo, totalmente. Es súper interesante. Bueno, gracias por haber venido. A ustedes. Gracias por la invitación. Me quedó la idea de los modelos no van a paso. Continuará. Me pareció muy interesante. No, pero volvamos a hablar antes. Por favor, encantado. Gracias. Feliz.